tal esa comida y ese café? No, nadie responde. Eso es que no habéis comido. Ah, bien. Oye, ¿cómo era lo de esta mañana? ¿A lo de Merodio? No, no vale. A ver, a lo de Merodio. Esto ya es otra cosa. Es que parece que estáis dormidos, chiquillos. Y nos llega una tarde de maratón de la buena. ¿Y de qué vamos a hablar ahora? Pues de neuromarketing. Neuronas, marketing, se junta y sale Antonio Ruiz. Un aplauso para él, por favor. Sí, sí. ¿Se me escucha bien? Sí. Siento deciros, y lo siento por Juan y por toda la organización, que traigo la peor noticia de toda la tarde. Nosotros somos los de neurociencia, entendemos perfectamente el cerebro, cómo pensáis y lo que sentís. Así que vuestro trabajo no tiene sentido. Estáis todos en el paro. Sabemos lo que hace el consumidor. Exactamente. Y además, hoy en día, ponerle neuro a cualquier cosa es fantástico. Es la clave del éxito. Así que, ir apuntándoos a la lista del paro, porque no tiene sentido vuestro trabajo. ¿Vale? Esas caras que veo son las caras que quería conseguir, las caras que, de verdad, todo esto es una broma, por supuesto. No somos magos ya Juan Tamariz y otra serie de personas. No hacemos magia, esto no estamos inventando la rueda. Es simplemente analizar el comportamiento humano. Y analizar el comportamiento humano en marketing no es decirte que tu producto genera felicidad. Porque la felicidad, por ejemplo, para ti es completamente diferente que para ti o que para ti. La felicidad es completamente diferente para cada uno. Esto no es neurociencia. Neurociencia realmente no es una burbuja que se haya creado o que se esté creando con el marketing. Es algo que hace muchos años que lo tenemos. Ya en el siglo XIX hubo un médico por ahí que intentó analizar el pensamiento y pesarlo, ¿no? Dice, oye, qué locura. Porque sí, porque es importante, porque ¿qué tenemos dentro de esa cavidad craneal? ¿Qué nos hace pensar? ¿Es importante medir lo que es medible? Estamos hablando de neurociencia. Estamos hablando de estudios que se publican en las revistas de más relevancia, en revistas con alto impacto. Estudios serios que se hacen a nivel mundial. Y la neurociencia nos dice muchas cosas. ¿Recordáis esta imagen? Pensadlo durante un segundo solo. Un segundo. ¿Recordáis exactamente dónde estabais y con qué personas estabais y qué estabais haciendo cuando ocurrió esto? Pues es una de las bases de la emoción descubierta por la neurociencia. La emoción favorece la implantación de recuerdos en nuestra memoria. Y esto lo tenéis recordado a fuego. Igualmente, las marcas se recuerdan porque emocionan, impactan en nuestro cerebro y se quedan por el hipocampo. Y por esa zona, igualmente, pueden impactar en positivo o en negativo. Pero no deja de ser una conclusión o un aprendizaje, ¿no?, de la neurociencia, de estudios. Otro aprendizaje muy importante. Se produce la misma activación neuronal en el cerebro cuando un suceso es virtual y cuando un suceso es real. Es decir, nuestro cerebro no diferencia entre lo físico y lo virtual. Estamos en marketing generando experiencias virtuales para ese consumidor, para ese cliente, cuando estamos delante de la pantalla y nuestro cerebro se activa igual que si fuese real. Nuestros núcleos del dolor se activan igual cuando estamos delante de la pantalla que cuando alguien nos toca. Y lo percibimos de forma diferente, pero reaccionamos. ¿Y aquí qué venimos a contar? Venimos a contar el punto de unión que hay por fin entre la ciencia, entre esos científicos locos que me estarán viendo, que tenemos en Brain o en otras áreas, que estudian el qué sentimos y el cómo pensamos. Y cómo se establece un punto de unión con la empresa real, porque al fin y al cabo queremos vender. Queremos cautivar al consumidor. Vender tiene connotaciones muy negativas, pero lo que queremos es cautivar. Cautivar. Y os lanzo una pregunta. ¿Y si pudiéramos saber qué siente y piensa tu cliente antes de invertir en tu estrategia de marketing? ¿Antes de hacer tu campaña? Si lo pudieras saber, ¿no querrías saberlo? Sería interesante, ¿no? En todas las empresas necesitamos datos objetivos. En las empresas necesitamos datos objetivos para tomar decisiones. Y muchas veces los datos no son tan objetivos como queríamos. Estábamos hablando de datos antes. Y de esa inteligencia artificial. Y de cómo predecir el comportamiento del consumidor. Porque lo que queremos es
rentabilizar la inversión. Realmente queremos rentabilizar y cautivar a ese consumidor. Estamos ante una demanda de ruido digital. Es la primera vez en la historia de la humanidad en la que, aparte de converger diferentes generaciones, se produce un ruido digital brutal. Nuestro cerebro no está adaptado a esto. No está adaptado a la gran cantidad de mensajes, de información a la que estamos sometidos diariamente. Estamos con lo de la multitarea, ya está más que comprobado que no es rentable, que no nos enfocamos, hay una falta de atención. Entonces, nuestro consumidor, ¿a qué le presta atención? Si estamos en este ruido digital, ¿a qué le presta atención? ¿Cómo sabemos lo que dicen cuando estamos fuera de la habitación? Pero, ¿y cómo sabemos lo que piensan realmente? ¿Tenemos alguna herramienta? Es una herramienta que desde el siglo XIX se está avanzando en ella. Y entonces deberíamos de abrir esta puerta para que sea algo complementario y diferencial a todas las métricas que tenemos. Porque cuando tú haces tu campaña, cuando tú haces tu estrategia de marketing, ¿cómo sabes que realmente estás emocionando? ¿Cómo lo sabes? Lo sabes a posteriori. ¿Pero lo sabes antes? ¿Podrías saberlo antes? ¿Y cómo sabes que llaman la atención? ¿Podrías saberlo antes? Es muy fácil. Oye, el sentido común. Vamos a poner sexo. Qué fácil, ¿no? Lo hacen mucho en televisión. Tenemos análisis de programas de televisión, de vídeos, de esos que veis en YouTube o en Facebook, donde se pone sexo y a determinados targets de población no les interesa o les sienta mal, porque todo tiene su graduación. ¿Cómo llaman la atención? ¿Cómo lo sabes? ¿Y te recuerdan? Porque lo importante, yo no compro ahora. Yo acabo de ver el anuncio, pero 2 días después voy al centro comercial. ¿Está en mi mente ese producto? ¿Ha dejado la huella emocional que han dejado las Torres Gemelas? Pero en positivo, por supuesto, o en negativo. Pero está ahí. ¿Cómo lo podría saber? Sería interesante, ¿no? Saber qué imágenes pongo. ¿Cuáles son las que van a conseguir mi objetivo? ¿O qué precios pongo? Porque no es casual que estén tachados esos. Tenemos una percepción diferente. ¿Cómo saber lo que realmente es relevante? ¿Cómo pasamos de lo que decimos todo el rato a saber lo que realmente le interesa al consumidor? ¿Podríamos hacer un marketing predictivo? ¿Podríamos implementar esos datos? ¿Qué herramienta utilizamos? ¿Métricas a posteriori? Pues señores, tenemos una llave, tenemos una métrica, algo que sí se hace a priori y simplemente es neurociencia. No tiene más complicación, no hace falta llamarlo neuro. Es más, el término de neuromarketing está más que denostado por la comunidad científica. Neurociencia aplicada a la empresa, donde pasamos del Mad Men, de lo que te gusta a ti, o a mí, a lo que le gusta realmente al consumidor, porque le preguntamos a él, a su cerebro. Porque cuando estamos, yo también he estado en la multinacional, cuando estamos en la multinacional, al final, el equipo de marketing dice, es que a mí no me gusta este color, y a mí no me gusta este producto. Ya, pero eres tú. ¿Qué eres? Tú no eres nadie. ¿Qué eres? Eres la última porquería de la galaxia. Es que no eres nadie, el consumidor es otra cosa. Y estamos en un mundo globalizado, no podemos pensar ni en Madrid, yo soy de Andalucía, mi acento ni en Madrid, ni en España. Tenemos que pensar en el mundo, tenemos un consumidor mundial, estamos en redes sociales. Entonces, saber qué piensa y siente tu cliente es un elemento más que suma dentro de toda tu estrategia. Y puedes favorecer ese marketing predictivo. ¿Para qué? Para no tirar el dinero, para reducir ese gasto que haces y que no sabes a dónde va. Para reducir la tasa de fracaso. No es una llave mágica, pero vamos a tener muchísima más información. Contenido, potencial de eficacia del resto de métricas, importante, y un aprendizaje del comportamiento humano, de cómo se comportan las personas. Y ya os estaréis preguntando, vale, ¿pero cómo leche hacen esto? Porque yo he visto por ahí imágenes de que le ponen unos sensores o lo meten en una máquina. Esto no es la realidad, por supuesto. Por eso hay que recrear la realidad. Hay que recrear la situación real en la que va a estar ese consumidor, ese potencial cliente, esa persona, recrear la situación real y utilizar una serie de métricas, una serie de herramientas neurocientíficas, como podéis ver aquí, aislarlo de todos los estímulos, buscar la situación real, coger ese target de población e introducirlo. ¿Por qué? Porque queremos comunicar mind to mind, cerebro a cerebro. Somos personas, somos sociales, el ser humano es social, está continuamente interaccionando, es social, interacciona con emociones, con razones, con una toma de decisión influenciada en gran medida por esa emoción sin olvidar la razón.
no significa que ahora solo sea la emoción. 1000 datos por segundo. 1000 datos por segundo de emoción, 1000 datos por segundo de atención y 1000 datos por segundo de recuerdo. Le preguntamos al cerebro 1000 veces durante un segundo si algo le gusta. 1000 veces. ¿Os lo imagináis? Pensadlo un momento. El volumen de datos es espectacular. Y de esa forma podemos determinar, como ocurre en las redes sociales, qué circuitos dopaminérgicos, qué se activan, qué es lo que nos gusta a nosotros, porque al final las redes sociales se convierten en un vicio también, como el chocolate, ¿no? El hablar... Esto lo he puesto porque el otro día salió un estudio muy interesante. El núcleo accumbens, el núcleo donde está el placer, el núcleo del placer cada vez que comemos chocolate o que nos drogamos, no pasa nada. El núcleo del placer se activa cuando nos dan un me gusta o nos dan un retweet en redes sociales. A la gente le mola. Y la gente que tiene mayor sensibilidad tiene mayor propensión a ser adictos. No pasa nada, lo conocemos. Entonces, ¿para qué? El cómo lo hacemos. Metemos atención, metemos memoria, metemos emoción y esos 1000 datos por segundo, imaginaros, por ejemplo, en una experiencia de 30 minutos, se unen y, por supuesto, al final te genera un Big Data brutal, donde se busca, donde se aplica todos los logaritmos utilizados en neurociencia y, por supuesto, un elemento importante, si os tenéis que quedar con algo de esta charla, es la aplicación. Neurociencia aplicada. No basta decir lo que yo acabo de decir antes. Se activan los circuitos dopaminérgicos del área preventral. Y tú, que estás trabajando en marketing, me dices, vamos a tomarnos un gin tonic porque con esto no hago nada. Aplicación. Una conclusión final. Una conclusión que te haga, unido a las métricas, hacer marketing predictivo para predecir esa decisión final, ese comportamiento final del usuario. ¿Qué pasó con Amazon? Y no me enrollo. Gráfica azul, intensidad emocional. Gráfica roja, caso de éxito, gráfica roja, emoción positiva. ¿Vale? No entremos en otras valoraciones. ¿Cuál es el éxito? El mayor grado de activación emocional se produce cuando tenemos el producto en pantalla, cuando lo hemos localizado. ¿Eso qué favorece? Eso favorece el efecto, por llamarlo así, de las torres gemelas, que es el efecto marcador somático. Mayor intensidad emocional, mayor porcentaje de recuerdo, la experiencia global, porque el cerebro no es una máquina que funcione por partes, tenemos una experiencia global, queda registrada en el cerebro y queda registrada de forma positiva, con una intensidad emocional positiva. Tu experiencia con Amazon es positiva. Luego hay otros elementos que influirán con Amazon, si te llega bien el envío, servicio postventa, pero en esa página web, en ese momento, tu experiencia global va a ser positiva. Es decir, está parametrizada de forma que tú tengas la mayor intensidad, activación emocional y la mayor intensidad emocional positiva posible. Un elemento fundamental. Y en esta línea, nosotros no somos los que venimos del futuro. Nosotros estamos intentando, la mayor parte de nosotros, adaptarnos a ser nativos digitales. Pero estos nativos digitales ya tienen un funcionamiento diferente. Entonces, personas del siglo XX, como somos nosotros, ¿cómo vamos a adaptarnos al pensamiento de personas del siglo XXI? ¿Cómo vamos a predecirlo? Pues tenemos una herramienta que puede medir el pensamiento, el sentimiento, la emoción, esa atención y esa memoria de todos. Y de esta forma nosotros siempre decimos algo. Bineuro. ¿A qué nos referimos con esto? Parece que me estoy repitiendo a lo de Rodolfo de esta mañana, pero es lo que siempre decimos. En la empresa del siglo XXI vamos a utilizar tecnología y conocimiento del siglo XXI. Y vamos quizás a mirar un poquito más allá, a no cerrarnos y decir, si tengo esta tecnología a mi alcance, si tengo especialistas que están en los centros de investigación que lo pueden hacer, ¿por qué no utilizarla? Si me va a dar un acercamiento y mayor probabilidad de éxito en mis acciones. Muchas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas. ¿Alguna mano que se levante? Yo tengo la primera. Claro. ¿El neuromarketing a la hora de hacer marca es más de hombres o de mujeres? ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué piensa un hombre o una mujer de forma diferente a la hora de tú dirigirte? Vale. Como es normal, y además, si venimos de marketing o de cualquier área, el ser humano intenta clasificar, parametrizar, ponerle del 1 al 10 a todo. El cerebro no funciona así. Es decir, esta pregunta surge muchas veces.
los hombres cómo piensan, las mujeres cómo piensan, no se puede parametrizar. Os digo, el último estudio que hemos hecho, por ejemplo, en un programa de televisión, mujeres mayores de 45 años. Pues las mujeres mayores de 45 años, su cerebro reaccionaba completamente diferente a las mujeres menores de 45 años. Y ahora, ¿esto se puede generalizar? No, ha sido para este programa. Quiero decir, no hay una diferencia clara o específica. En este programa, por ejemplo, encontramos que cada vez que el presentador hacía comentarios alusivos a temas sexuales, que antes lo he comentado, las mujeres perdían la atención y la actividad emocional, no les gustaba. Las mujeres mayores de 45 años. Otra vez vuelvo a lo mismo. ¿A todas las mujeres mayores de 45 años? No, no se puede parametrizar así. Hay que hacer un estudio concreto en cada acción. Y hay elementos que sí son muy reales. Oye, las pupilas dilatadas de un bebé le llaman la atención a las mujeres. Sí. Sí. ¿Más que a los hombres? Sí. ¿Qué significa eso? ¿Que cada vez que hago una campaña tengo que poner un bebé por donde sea, aunque sea en una esquina con las pupilas? No puede ser así. Es decir, no podemos coger... Por eso el resultado de un estudio científico no se puede generalizar. Hay que buscar la aplicación específica. Esa es la clave. Ahí tenemos una pregunta. ¿Pasáis, por favor, el micro? Buenas tardes, enhorabuena por tu ponencia también. Has hablado de las Torres Gemelas. En el año 2001 no existían Twitter ni Facebook y en el año 2012 sí que existían con el terremoto de Japón, el huracán Sandy, etcétera. Te voy a preguntar de esto porque es mi campo de especialidad. Entonces, yo querría saber qué tipo de mensajes darías tú de cara a proteger a la población en redes sociales para movilizarla su autoprotección en situaciones de catástrofes si tuvieras que utilizar hoy en día las redes sociales, manejando evidentemente el concepto de neuromarketing, ¿no? Vale, manejando el concepto hay algo muy importante, es decir, nuestros niveles emocionales hacen que tomemos decisiones o acciones en Twitter, en Facebook, en cualquier red, impulsivas. Entonces, en esta línea, es verdad que lo único que queda es ser un poco consciente de que nuestra emoción nos controla muchas veces. ¿Eso significa que somos inconscientes? No, pero nos controla. Entonces, lo único que te podría decir es que tenemos que ser muy conscientes de qué ponemos, embargados de esa emoción, porque va a tener mucha repercusión. Es decir, y saco dos conceptos que han salido esta mañana. Efecto manada. Esto es un efecto conocido en neurociencia. Efecto manada es que todo el mundo hacemos lo mismo. Es decir, y esto ha pasado, si aquí hay 10 personas que se ponen a correr despavoridas, todos corremos despavoridos. O si entra un tigre, nadie se para a pensar. Todo el mundo chilla y se va corriendo. Efecto manada. Lo que hace un poco todo el mundo, lo que decían del producto. Entonces, lo único que nos queda es tener conciencia. No te podría decir otra cosa. Eso va muy relacionado, por un lado, también con la incertidumbre que se genera siempre en una situación de este tipo y hoy en día vendría incrementado toda esa incertidumbre por la cantidad de bulos y la viralidad de los bulos en las redes sociales. Hay un elemento de decir, el miedo vende. El miedo vende porque es una base instintiva de nuestra evolución. El ser humano ha evolucionado gracias a tener miedo, entre otros elementos. Cuando tú estabas en la jungla, tenías miedo y te protegías. Tenías miedo de morir y te protegías. Tenías miedo del tigre de tal y te protegías. Entonces, eso sí que ha ido evolucionando. Tenías miedo de tu vecino y montabas tu reino militar y querías pelearte con otro por si te atacaba. Es decir, la evolución, en gran medida, ha ido avanzando por el miedo. Entonces, el miedo sí que tiene una capacidad de viralizarse. Ahora, también importante, no quiero perder la ocasión de decirlo, viralizarnos las claves. Muchas veces queremos viralizar. Nosotros en algunos de los estudios que hemos realizado, YouTube y tal, viralizas, pero luego las personas no recuerdan el producto. Y esto lo hemos tenido todos. ¿Qué anuncio más chulo? ¿Y qué anunciaba? Y lo han hecho grandes agencias, con una inversión brutal de dinero. Pero ¿y qué anunciaba? Es que el recuerdo es muy importante. Memorizar es muy importante. Entonces, con esa información, luego buscamos la aplicación. Y para eso os necesitamos a vosotros. A la gente que realmente es profesional, por eso no vais a ir al paro. Pero, pues, vale, no sé si... Disculpad que me alargo. No, no pasa nada. Tengo una pregunta más, además de Julio, que viene después. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas, Julio. Encantado, lo primero. Gracias. Has comentado el tema de activa las zonas del placer, ¿no? Sí. El tema de la dopamina cuando alguien recibe un me gusta o un retweet, etcétera. Y sobre todo esto al principio de pasar todo esto en las redes sociales, ya con el HTML5 ya se hablaba mucho del tema de la dopamina precisamente por eso, ¿no? Y entonces apareció lo que es el efecto de convertirnos en robots buscando el placer, ¿no? Es decir, contar más retweets y buscar el me gusta, pero entonces ahí no se pierde realmente la atención a las cosas y sobre todo el criterio propio. Esa es la cuestión, ¿no? Se pierde en gran medida. Ya os digo que, y esto lo digo ya abiertamente, yo cuento lo de la dopamina
porque es un elemento para vender y tal. Esto los científicos ahora mismo le está sangrando los oídos, o sea, que yo diga esto. ¿Por qué? Porque no se puede generalizar. Sí es verdad que cuando estamos embargados por el placer, entramos en un circuito, en un círculo vicioso, por eso aquello de, esto es, no sé si habéis visto la relación con McDonald's, que es la M de McDonald's. Como engordo, me da cargo de conciencia y no voy, pero una semana después voy. O sea, voy, no voy. El placer funciona así, se crea un circuito y tú sigues. Pero claro, luego puede que no haya atención, es lo más probable, y puede que no haya recuerdo. Por eso, de alguna forma, nosotros siempre ponemos los tres elementos. Acción. Porque hablan también, ¿no? El marketing emocional, tienes que emocionar. Ya, pero es que solo la emoción no es la clave. Porque puede haber mucha emoción, pero no hay niveles de atención. Hay varios tipos de atención, pero no hay niveles de atención. Y luego lo que es más importante, que no haya recuerdo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Sí, me ha emocionado mucho, pero durante un corto periodo de tiempo. ¿Realmente de ese tuit que te retuitean 50 personas, después de un mes te acuerdas? Y si ese tuit vendía algo, ¿recuerdas ese producto? Estas son las preguntas que hay que hacerse. Pues ¿sabes lo que nos pide la dopamina ahora? Un Bueno. aplauso para Antonio.